Aleluya, mis amados, Dios los bendiga poderosamente en esta nueva mañana, este nuevo tiempo de bendición en la presencia de nuestro Rey, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y hoy quiero hablarte del pecado de Acán. Ese pecado, iglesia, aparece en el libro de Josué. Quiero que vayas allí conmigo. El capítulo 7. Josué capítulo 7. Y allí vamos a estudiar, a mirar en la palabra lo que el Señor en esta hora pues quiere ministrar al corazón de cada uno de sus hijos. Quiero que leas allí conmigo Josué capítulo 7, verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bedabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo, yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual, escucha bien esto, mi amado, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Qué impresionante este pasaje. Para que tú tengas un contexto claro, Dios había entregado una gran victoria a su pueblo, y se la había entregado sobre Jericó, donde ellos habían rodeado la ciudad. Durante 7 días dieron una vuelta cada día, y solamente en el séptimo día dieron 7 vueltas. Gritaron, y dice la escritura que los muros de Jericó cayeron. Pero la orden de Dios era clara. La orden de Dios era entrar y destruir absolutamente todo habitante de Jericó, y no podían tomar, saquear nada del botín. Todo debía ser destruido. Pero hubo alguien que hizo totalmente lo contrario, y ese personaje que hizo lo contrario fue Acán. Lo que quiero que entendamos en esta hora es que Dios obviamente quiere bendecir la vida de sus hijos, pero a veces nosotros estamos tomando de ese anatema. Para el que no me entienda, el término anatema significa maldición o maldito. Y para Dios, lo que había en Jericó no era santo, no era puro, no le pertenecía obviamente al Señor, y el Señor tampoco quería que su pueblo tomase absolutamente nada de lo que había allí. Este es el ejemplo claro de cuando hay alguien que quiere tomar del mundo lo que no es del Señor. Las bendiciones vienen de lo alto sobre tu vida. Por eso, cuando hablamos del Señor y de la bendición sobre sus hijos, estamos hablando de que Dios nos bendice sin necesidad, iglesia, de tomar lo impuro, lo que no es de Él, lo que es profano. Y a veces encontramos hijos buscando en el mundo lo que realmente solo deberían buscar en Dios. ¿Por qué Acán tomaba de ese botín? Porque él sencillamente vio algo que tal vez le llamó la atención de lo que había allí en Jericó, y él lo tomó para su vida. ¿Y sabes qué hizo? Eso hizo que al siguiente pueblo contra los que Josué y el pueblo de Israel tenían que pelear, después de esa gran victoria, cuando ellos habían gritado y los muros de Jericó cayeron literalmente, eso hizo que cuando ellos fueran a pelear contra ese otro pueblo, que eran los habitantes de Ai, ellos sufrieran una derrota impresionante. Es decir, que cuando tú tomas cosas del mundo, cuando tú buscas en el mundo lo que solo deberías buscar en el Señor, ahí en ese momento es cuando Dios tal vez está permitiendo derrotas. Cuando tú llegas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tú debes entregar tu vida plena y totalmente a Él. Tú debes santificar tu vida para Él, decirle: Señor,
Tú controlas mi vida, tú la guías, tú la direccionas. Yo quiero obedecer a tu palabra, yo quiero obedecer a tus mandamientos. Pero pese a todo esto, iglesia, aún hay muchos que estando en el Señor siguen buscando cosas en el mundo. Y eso trae esa maldición, eso trae esas derrotas. Por eso vuelvo y te repito, esas son las derrotas que tú experimentas en tu propia vida. Esas son las derrotas que experimentas en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. Y tú te preguntas si estás diciendo, Padre, pero no entiendo por qué está pasando esto. La respuesta es clara. Es porque sigues buscando en el mundo. Es porque todavía anhelas algo del mundo. Es porque todavía tu vida no está cimentada en Cristo, no está guardada para Dios plenamente. Ese es el hecho. La palabra me dice que cuando Josué envió como esos espías para investigar, los espías dijeron, no, solamente con 3,000 hombres que envíes del ejército será más que suficiente. ¿Para qué vamos a desgastar al pueblo? Pero ¿sabes por qué estaban ellos así? Porque estaban confiados por la victoria que habían obtenido en Jericó. Pero lo que ellos desconocían era lo que Acán había hecho. Acán había desobedecido, él no había sido recto delante de Dios y pues obviamente delante del Señor nosotros no podemos ocultar absolutamente nada. Dice que mataron a más de 36 hombres y que los persiguieron. Y lo más impresionante es que la palabra dice, estoy en Josué 7:5, dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Claro, iglesia, cuando hay derrotas, cuando experimentamos la no victoria del Señor en nuestras vidas, pues viene el desánimo, viene el desfallecimiento, se acaban las fuerzas, venimos a ser como agua, como dice aquí la palabra, porque el pueblo se estaba preguntando y diciendo qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Las cosas, iglesia, nunca suceden por casualidad. Todo lo que sucede en tu vida siempre sucede a consecuencia de o como consecuencia de algo en lo cual tal vez nosotros nos equivocamos en algún momento. La bendición de Dios nunca se va a detener sobre la vida de sus hijos. Si nosotros somos obedientes a Dios, si guardamos su palabra, si Acán hubiese sido alguien diferente y hubiese dicho yo voy a obedecer la voz de Dios que nos ha transmitido a través de Josué, y solo vamos a ir y tomar y pelear allí contra los de Jericó, vamos a derrotarlos, a derribarlos, ellos habrían salido en victoria. Pero él fue desobediente. Y la desobediencia en la vida del Hijo de Dios siempre, iglesia, siempre traerá consecuencias. Eso es lo que tú debes reflexionar. Por eso los momentos difíciles en nuestras vidas no han sido una casualidad. En algún momento desobedecimos a Dios. Y ese mensaje que Dios nos está entregando en esta mañana es para que tú y yo reflexionemos realmente. En el verso 6 dice que entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Estaban en duelo, esa era una señal de duelo, romper las vestiduras. Ese polvo que echaban sobre su cabeza era una señal de indignación, de duelo, porque obviamente habían muerto muchos del pueblo de Israel. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos, mira lo que dice acá, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a grande nombre? Claro, Josué en su angustia, en su desesperación, él clama a Dios y le dice, Señor, ¿por qué has hecho así? Nos mostraste la victoria, cruzamos el Jordán, tomamos Jericó, y ahora este pueblo de Ai nos ha derrotado. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué dirán los demás pueblos de la tierra? Ahora sí se van a venir todos en contra nuestro. Pero lo que pasa es que Josué desconocía lo que había pasado. Ahí es cuando Dios le va a hablar. Y Jehová, verso 10,
dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Te das cuenta que el Señor dice: el pueblo ha pecado? Cuando tú sigues buscando en el mundo lo que tal vez solamente, vuelvo y te repito, deberías buscar en el Señor y esperar en la bendición de Dios, eso traerá esas consecuencias, y Dios no denominará ese pecado sobre ti, sino sobre todos los tuyos. Es decir, que nuestros actos traerán consecuencias sobre las personas efectivamente que nos rodean. El Señor le dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Recuerda esa palabra anatema, maldición. O sea, el pueblo estaba siendo maldecido o maldito por el pecado de Acán. Solo un hombre había cometido ese pecado. Y ese solo hombre estaba causando la derrota de todo un pueblo. Por eso debemos clamar a Dios y pedirle y decirle: Señor, haznos obedientes a ti, a tu palabra. Ayúdanos a sujetarnos a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, Señor. Que no nos soltemos de tu mano, Dios. Debes ser consciente de eso. El Señor dijo: ustedes van a seguir siendo derrotados hasta que el anatema salga en medio de ustedes. El anatema no era tanto lo que Acán había tomado. El anatema era Acán mismo. Él es el que estaba trayendo esa maldición sobre el pueblo. Él es el que estaba trayendo esa derrota sobre el pueblo. Y ya Dios había determinado y le había dicho: tienen que sacar el anatema. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema que está en medio de vosotros. Ojo con lo que el Señor está hablando. Tienes que quitar el anatema de en medio tuyo. Tienes que quitar lo que no es de Dios. Tienes que quitar lo que es del mundo, lo que Satanás está tratando de filtrar en tu vida, en tu hogar, en tu casa. Tienes que sacarlo. Tú tienes que pedirle a Dios, orar al Señor. Y así como Josué lo estaba haciendo con el pueblo, es decirle: Señor, santifica mi vida, santifica mi casa. No quiero que nada que no sea tuyo esté en mi vida. Es tiempo de quitar lo que no es de Dios. Es tiempo de sacar lo que no proviene del Señor. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y las casas que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y todo el pueblo que tiene será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo tal y como había dicho. Y mira lo que pasó acá. Verso 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, la cual codicié y tomé. Y aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. O sea, el botín era demasiado grande, claro. Un manto babilónico, oro, plata, siclos de plata. O sea, Acán se dejó llevar por su avaricia, por su codicia. Y eso fue lo que hizo, sencillamente, que él tomare de ese anatema. ¿Qué hay en tu vida? Es la pregunta que Dios nos hace en este momento. ¿Qué hay en tu vida que tiene que ser sacado, que tiene que ser quitado? ¿Cuál es el anatema en la cual tú no estás viendo la bendición de Dios, la gloria del Señor? ¿Por qué se detiene esa bendición? O sea, este pasaje va enfocado tanto en bendición como en maldición. El deseo de Dios es bendecirte.
Pero a veces en las vidas se experimenta todo lo contrario, una atadura, maldiciones. Se detiene la mano del Señor. ¿Qué hay? ¿Qué hay que necesita ser quitado, perdóname? ¿Qué es lo que tú has traído del mundo que no debería estar? Esa es la pregunta que tú debes hacerte. Eso tiene que ser quitado. Obviamente Acán fue descubierto y efectivamente Dios tomaría juicio sobre esto. El verso 24 dice que entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlos. Qué tremendo esto. O sea, por el pecado de ese solo hombre trajo consecuencias terribles sobre él, sobre su familia. Todos murieron apedreados. Yo creo que es tiempo, iglesia, de diferenciar lo santo de lo profano. Por eso tristemente en la iglesia del Señor hay tantas cosas profanas que han sido traídas del mundo, que no son del Señor. Que tu vida, iglesia, que tu casa, que tu entorno muestre a Cristo realmente. Muestre tu fe en el Señor. Muestre tu confianza en Dios, en todo tu actuar, en todas tus palabras, en tus pensamientos, en lo que hagas con tus manos, con tus pies, que tú demuestres que confías, que crees en el Señor, que dependes de Él. Y que tú le puedas decir en esta hora, Señor, que todo lo que no sea tuyo sea quitado. Yo no quiero la maldición, quiero tu bendición. Quiero tu bendición. Después de que ocurrió esto, ellos volvieron obviamente a pelear contra los habitantes de Ai, que eran los que los habían derrotado, y ahora el pueblo sí obtuvo la victoria. Y acá hay algo importante que quiero recordártelo, y es lo último que te voy a decir en esta hora. Quiero que mires el verso 13. Levántate, santifica al pueblo. Perdóname, verso 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema que está en medio de vosotros. ¿Quién estaba diciendo ahí que les daba la victoria? Dios. Dios estaba diciendo, yo voy a estar con ustedes, pero voy a estar con ustedes mientras ustedes no traigan nada de lo que es del mundo. Voy a estar con ustedes mientras ustedes se santifiquen, mientras ustedes me busquen, mientras ustedes realmente anhelen en su corazón caminar conmigo, hacer mi voluntad. Como Josué era un hombre de Dios, pues solo obviamente él hizo lo que el Señor le había dicho. Acán salió a luz, que era el que había tomado el anatema de allí de Jericó, de ese gran botín. Y después de que ellos fueron muertos por el pueblo, a mano del pueblo, ellos siguieron obteniendo la victoria, porque Dios era el que les daba la victoria. Nunca te olvides de eso. Dios es el que te da todas tus victorias. Tú no peleas y obtienes la victoria, es Cristo el que te da la victoria. Pero esa victoria vendrá siempre y cuando el anatema sea quitado, sacado de tu vida. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, en esta hora. Quiero darte la gloria y la honra a ti. Y quiero pedirte en el nombre de Jesús que santifiques la vida de cada uno de tus hijos. Que nos apartes de lo que no es tuyo. Que todo lo que hayamos traído del mundo, Señor, que ha visto detenida, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas o en la vida de tus hijos, Señor, sea quitada en esta hora. Pídele perdón al Señor allí en esta hora y dile, Padre, quiero vivir para ti, quiero entregar mi vida a ti, Señor, quiero que tú te glorifiques de una manera grande, de una manera poderosa, Señor, que tú hagas la obra, Señor, poderosa y grande en mi corazón, en mi ser. Quiero ver tu bendición, cielos abiertos, Dios Santo. Dile allí donde tú estás, hoy entiendo y comprendo por qué tu bendición se ha detenido, Señor.
Pero sé, Padre, que si obedezco hoy a ti, a tu palabra, Señor, tú harás cosa grande en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mis finanzas. Dios, tú te glorificarás poderosamente, Señor. Recibe todo honor, recibe toda gloria en esta hora. Bendigo a todos los que han escuchado esta palabra, Padre. Te pido que derrames bendiciones sobreabundantes sobre todos aquellos que se santifiquen para ti, que busquen tu rostro, que busquen tu presencia, que hagan tu preciosa y perfecta voluntad, Padre. A ti te doy las gracias, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados, gloria a Dios. Qué palabra tan hermosa, preciosa. No tomes nada del mundo. No necesitamos nada del mundo. Lo necesitamos es solamente a Él, buscar su presencia y obedecer a Dios, para que los cielos sean abiertos y haya bendición sobre tu vida, para que toda maldición, todo anatema que el enemigo haya querido colocar, no detenga la bendición de nuestro Dios, porque Él, si le obedecemos, estará con nosotros para siempre. Que el Señor te guarde y te bendiga grande y poderosamente. No olvides, iglesia, que esta noche no habrá servicio en la iglesia. El servicio será mañana jueves, ¿sí? Jueves 18 a las 7 de la noche, para que puedas venir y congregarte. Te mando un fuerte abrazo. El Señor te guarde y te bendiga grande y poderosamente.